Buenos días, soy el astrólogo Diego Mendoza Morales y hoy quiero hablar con ustedes acerca del planeta Eris. Primero que nada, muchos aquí de los compañeros de internet se han de preguntar por qué me interesa tanto el planeta Eris o qué tiene de especial el planeta Eris. De entrada, el planeta Eris fue descubierto recientemente en el año 2005, específicamente el 5 de enero del 2005. Así que es un planeta que muchos astrólogos no usan en la interpretación astrológica y de hecho lo consideran algo novedoso porque no lo usan o no lo entienden. ¿Cómo se puede usar este planeta? Bueno, de entrada quiero empezar con esto que escribí aquí en el pizarrón para que muchos de los que están oyendo este video entiendan por qué me interesa este planeta que no tiene mucho que se descubrió comparado con otros planetas. De entrada debo de decir que el planeta Eris tiene 26% más masa que el planeta Plutón. Entonces el planeta Eris es uno de los pesos pesados del sistema solar. Precisamente porque es uno de los pesos pesados del sistema solar, pues la responsabilidad de los astrólogos es tratar de encontrarle una interpretación a este peso pesado. Otra característica importante de Eris es que la masa de Eris es 3.400 veces la masa de Quirón. Actualmente hay muchos astrólogos que le prestan mucha atención al planetoide Quirón, que no es ni siquiera un planetoide, es un asteroide. Pero Quirón es un asteroide de muy poca masa y de muy poco volumen. Y si ustedes se fijan, muchos astrólogos ingleses llevan como 1000 libros escritos acerca de Quirón y de los efectos de Quirón en la carta astral. Siendo que Quirón pues es un asteroide muy pequeñito, no es un peso pesado dentro del sistema solar el asteroide Quirón. Lo repito, si ustedes multiplican la masa de Quirón por 3.400, obtendrían la masa de Eris. O sea, el planeta Eris es algo mucho más grande y mucho más voluminoso que Quirón. A su vez, haciendo una comparación, la masa de Plutón es 2.700 veces la masa de Quirón, ¿sí? Entonces, Quirón es un asteroide muy pequeño en masa y en volumen, y yo opino honestamente que no se le debe de dar tanta atención en la interpretación astrológica. ¿Por qué? Porque dentro del sistema solar hay asteroides con todavía más masa y más volumen que Quirón. Yo hago aquí una analogía. Me imagino que yo voy a una pelea de lucha libre, compro mi boleto para entrar a ver esa pelea de lucha libre, tengo en el cuadrilátero a dos luchadores de lucha libre peleándose entre sí, y también al mismo tiempo en el cuadrilátero hay una mosca que está rondando el cuadrilátero, moviéndose en el cuadrilátero la mosca. Yo estoy ahí viendo la pelea y en vez de prestarle atención a los dos luchadores, que son los importantes, porque de hecho yo pagué mi boleto para ver esa pelea, en vez de prestarle atención a los dos luchadores, pues yo prefiero perder el tiempo con la mosca, ¿sí? Hay una mosca ahí en el cuadrilátero, dando la vuelta, y prefiero ver a la mosca que a los dos luchadores. En este caso, los dos luchadores serían el planeta Plutón y el planeta Eris, y la mosca pues sería el asteroide Quirón. Ahora, ¿por qué Quirón se volvió tan popular, el asteroide Quirón? Porque cuando Quirón se descubrió, todavía no se descubrían muchos de los centauros. Los centauros son asteroides que se encuentran entre la órbita de Júpiter y Neptuno. Estos asteroides tienen órbitas muy elípticas, tardan varios años en darle una vuelta al Sol. Pero hoy en día se han descubierto muchos centauros en esa zona del sistema solar. De hecho, hay centauros que tienen más masa y más volumen que Quirón. Y a esos centauros ni siquiera se les da importancia o atención en la astrología moderna, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que el planeta Eris tiene incluso 26% más masa que Plutón, pues esa es la razón, ¿no?, por la que yo estoy interesado en este planeta y en su estudio, porque es uno de los pesos pesados del sistema solar. Neptuno, el planeta de Neptuno fue descubierto en 1846, el planeta Plutón fue descubierto en 1930 y el planeta Eris fue descubierto en el año 2005. Ahora, más allá de Neptuno,
no hay como tal planetas grandes en el sistema solar. El último planeta grande del sistema solar es Neptuno. Más allá de Neptuno, lo que tenemos son planetas enanos. Entonces, si bien Plutón y Eris son pesos pesados dentro del sistema solar, tenemos que, de todos modos, Plutón es más pequeño que nuestra luna y también Eris es más pequeño que nuestra luna. Aún así, sin embargo, a lo largo de los años se ha comprobado la influencia de Plutón, por ejemplo, en el ascenso de Adolfo Hitler y de los nazis en Alemania, y el inicio de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial y de otros eventos importantes a nivel histórico. Así que si bien más allá de Neptuno no hay planetas grandes en el sistema solar y tenemos lo que son los planetas enanos, los dos planetas enanos más grandes, ¿sí?, después de Neptuno son Plutón y Eris. La distancia, ¿cómo se mide la distancia de los planetas al Sol? Para medir la distancia de los planetas al Sol se utiliza una unidad que se le conoce como unidad astronómica. De la misma manera que nosotros todos los días para medir la distancia usamos el metro o el centímetro, para medir la distancia de un planeta al Sol se usa la unidad astronómica. ¿Cómo se define la unidad astronómica? Una unidad astronómica es igual a la distancia promedio que hay de la Tierra al Sol. Simplemente es eso, una unidad astronómica es el equivalente a la distancia promedio que hay de la Tierra al Sol. El planeta Neptuno se encuentra aproximadamente a 30 unidades astronómicas del Sol. ¿Qué quiere decir eso? Que el planeta Neptuno está 30 veces más lejos del Sol que la Tierra. Evidentemente ya a esas distancias llega muy poca luz solar y los planetas y los cuerpos que están ahí ya son muy fríos en su temperatura. Pero eso significaría, ¿no? Neptuno se encuentra 30 veces más lejos del Sol que nuestro planeta. Neptuno tarda un total de 164.8 años en darle una vuelta completa al Sol, lo cual excede por mucho una vida humana. Luego de ello tenemos a Plutón, que fue descubierto en 1930. Plutón se encuentra a 39.48 unidades astronómicas, o lo que es lo mismo, Plutón está 39 y media más veces más lejos del Sol que nuestro planeta. Plutón tarda un total de 247.9 años en darle una vuelta completa al Sol, o sea, casi 248 años. Y después de eso tenemos aquí a nuestra amiga Eris, ¿sí?, que, como lo repito, fue descubierta recientemente en el año 2005. Y bueno, decimos recientemente porque comparado con otros planetas que se conocen desde hace cientos de años o incluso miles de años, pues el 2005 es una fecha reciente, ¿no? El planeta Eris se encuentra a una distancia promedio de 67.86 unidades astronómicas. ¿Qué quiere decir eso? Que el planeta Eris se encuentra aproximadamente pues 68 veces más lejos del Sol que la Tierra, ¿sí? Y el planeta Eris tarda 559 años en darle una vuelta completa al Sol. Si ustedes se dan cuenta, 559 años, pues es mucho tiempo. Son 5 siglos y medio. Entonces el planeta Eris tarda 5 siglos y medio en darle una vuelta completa al Sol. Evidentemente estos planetas ya no tienen una influencia tan fuerte en nuestra vida personal. Mientras más lejos está un planeta del Sol, menos interfiere en nuestra vida personal desde un punto de vista astrológico, pero ese planeta más va a intervenir en cuestiones mundiales relacionadas con política, economía y sociedad. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos cambios políticos, económicos o sociales, o eras políticas, económicas o sociales, que pueden durar décadas o siglos. Y bueno, aquí tal vez justificando a los astrólogos que no les ha interesado Eris, yo podría decir que tal vez muchos astrólogos que no les haya interesado Eris todavía no lo han integrado a la interpretación de una carta astral, porque la influencia de Eris, en mi opinión personal, tiene más que ver con astrología mundial. Es más difícil que ustedes puedan ver la influencia de Eris en una carta natal de una persona común y corriente, pero yo he podido comprobar, como lo vamos a ver más adelante, que Eris es muy útil e importante en astrología mundial. Bueno, de hecho ya hicimos anteriormente en este canal
un video en el cual mostramos las configuraciones de inicio de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando vimos los aspectos que dieron inicio a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, vimos que durante la Primera Guerra Mundial se dio un aspecto tenso de Eris. Así que bueno, ya desde ahí se puede ir viendo cómo lo podemos ir usando. Este planeta enano se le dio el nombre de Eris. Eris en la mitología griega era la diosa de la discordia, de la envidia, del caos y de la venganza. Así pues, este planeta enano es de naturaleza negativa, como también en su momento lo es y lo sigue siendo Plutón. Tal vez la diferencia con Plutón es que Plutón, al ser masculino, es más directo en su maldad y expresa más libremente su maldad. En el caso de Eris, es más inteligente y sabe tender trampas para que la gente caiga en su maldad. ¿Sí? Mientras que Plutón es directo en el mal, Eris sabe engañar y poner trampas para que la gente caiga en el mal. Entonces, visto desde ese punto de vista, es todavía más maléfica y letal que Plutón, aunque en un principio no lo pudiera parecer. Eris, pues la encontramos, a la diosa Eris la encontramos en la mitología griega, en la obra de la Ilíada, ¿sí? Tenemos ahí como Peleo y Tetis se iban a casar, y a esta boda no fue invitada la diosa Eris, la diosa de la discordia. Algunos dicen que fueron Peleo y Tetis quienes no decidieron invitarla, y otros dicen que fue el mismo dios Júpiter o Zeus quien no decidió invitar a Eris a la fiesta, porque la consideraba indeseable y conflictiva. Entonces, nuestra diosa, que es la señora de la envidia, de la discordia, del caos y de la venganza, al sentirse rechazada y humillada porque no la invitaron a la fiesta de los dioses, a esta boda entre Peleo y Tetis, pues lo que hizo esta diosa es que lanzó un dardo envenenado. En medio de la fiesta lanzó una manzana dorada muy hermosa, con la leyenda para la más bella, ¿sí? Inmediatamente las diosas que estaban presentes en la fiesta desearon tener la manzana en sus manos. Y ahí inició una pelea entre estas diosas, en especial entre la diosa Atenea, entre la diosa Hera y Afrodita. Ya de ahí, bueno, se vino el juicio de París para elegir quién era la diosa que tenía derecho a la manzana dorada. Y si ustedes siguen la historia, pues esa fue la razón por la cual inició la guerra de Troya, ¿sí? Entonces podemos ver a la diosa Eris en el inicio de la guerra de Troya y como la verdadera causante de la guerra de Troya. Así pues, no es, pues de la misma manera que el planeta Saturno y Plutón no son un juego, ¿sí? Porque hoy en día se acostumbra mucho en astrología psicológica a no querer ver la maldad de los planetas maléficos, ¿sí? Hoy en día en astrología psicológica pues nos quieren dar a entender que todo es bueno o que todo es pasable, pero no es así. Hay planetas maléficos en el sistema solar que pueden hacer mucho daño. Pues aquí también nuestra diosa de la discordia, de la envidia, de la venganza y del caos, pues tampoco es un juego. Es una energía peligrosa y por increíble que parezca, la mejor manera de evitar su agresión o su maldad es invitarla a la fiesta. Porque si ustedes se ponen a pensarlo, la razón por la que se inició todo este problema fue porque no la invitaron a la fiesta, ¿sí? Y es algo que yo he pensado, que muchos astrólogos hoy en día no quieren incluir a Eris en la interpretación astrológica, ni siquiera en astrología mundial. Los astrólogos modernos es como si la despreciaran. De la misma manera que Júpiter despreció a Eris en la boda de Peleo y Tetis y no la invitó, los astrólogos modernos no la quieren invitar. Y es como si de alguna manera pues estuvieran exacerbándola para actuar de manera más negativa. Yo lo veo hasta cierto punto así. Ahora, vamos a seguir con nuestro análisis. Tenemos aquí el círculo. ¿Qué representa el círculo? El círculo representa la unidad de la creación. La idea de que todos somos uno solo con la creación, de que lo que yo hago y pienso tarde o temprano te va a afectar a ti, y lo que tú haces y piensas tarde o temprano te va a afectar
me va a afectar a mí, ¿sí? El círculo representa la unidad de que todos somos uno, a final de cuentas. Ahora, ¿qué sucede si dividimos el círculo? Pues en el momento que dividimos un círculo a la mitad, ya tenemos la dualidad. Ya tenemos el polo positivo y negativo. Ya tenemos el macho y la hembra. Ya tenemos Dios y el diablo, ¿sí? Ya tenemos el bueno y el malo. Ya tenemos el inteligente y el estúpido. Entonces, en el momento que dividimos, se forma la dualidad. Pero si ustedes se fijan, tal como está este círculo partido a la mitad, no es difícil volver a unir las dos partes. Simplemente es cuestión de agarrar las dos mitades y otra vez tengo de nuevo el círculo, ¿sí? Pero ahora lo que les quiero mostrar es cómo funciona Eris, ¿sí? Entonces, como les había explicado, el círculo representa la unidad de la creación. Cuando nosotros dividimos el círculo en dos mitades, ya tenemos la dualidad, lo bueno, lo malo, lo positivo, lo negativo. Pero todavía es fácil unir las dos mitades y volver al círculo original, donde había unidad absoluta. Pero ¿qué es lo que hace nuestra diosa Eris? Fíjense bien, agarra las dos, este símbolo que tengo aquí, ¿sí? Es el símbolo astrológico del planeta Eris. De la misma manera que hay un símbolo astrológico para Saturno, para Júpiter, para Plutón, también el planeta Eris tiene su símbolo astrológico y es este de acá. Entonces, fíjense bien lo que hace la diosa Eris, la diosa de la discordia. Lo que hace es que agarra las dos mitades del círculo, pero las desordena, las arregla de tal manera que las dos mitades ya no se pueden volver a unir en una unidad. Fíjense bien, aquí tengo una mitad del círculo y aquí tengo la otra mitad del círculo. Pero ya no se pueden volver a unir en un solo círculo. Las dos mitades del círculo ya están separadas, no se pueden volver a unir. Y fíjense bien que incluso hay una barrera entre las dos mitades. Entonces, ya son dos polos opuestos que no se pueden volver a unir en la unidad. Están peleados, están enfrentados. Y aparte está la barrera, ¿no? Hay una barrera en medio que está impidiendo que los dos opuestos se vuelvan a unir en una unidad. Entonces, ¿qué representa Eris? ¿Y qué representa el símbolo de Eris? Dos fuerzas opuestas en una lucha a muerte, sin posibilidad de diálogo ni reconciliación. ¿Por qué? Porque cuando los opuestos se encuentran hay reconciliación y se vuelve a la unidad de la creación. Pero en este caso la unidad de la creación está totalmente destruida. No hay manera que los opuestos se vuelvan a reencontrar. Están separados. Ahora, ¿yo por qué digo que Eris en los sistemas políticos y económicos está relacionado con el populismo? Que el populismo aquí en México lo hemos visto con López Obrador, en Estados Unidos lo hemos visto con Donald Trump. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el populista? O el líder populista, el político populista. Lo que hace el político populista es que divide a la sociedad en dos bandos. Tenemos el bando de los buenos y el bando de los malos. El bando de los chairos, el bando de los fifís. El bando de los globalistas, el bando de los nacionalistas. Entonces, el político populista lo que hace es divide la sociedad en dos bandos que por sus ideas, sus gustos y sus necesidades son irreconciliables. Y, evidentemente, si la democracia lo permite, uno de los dos bandos va a tener más poder. Pero uno de los dos bandos va a tener más poder a costa de anular o aplastar al otro bando, ¿sí? Que es lo que vemos normalmente en una democracia populista. Tenemos dos bandos, pero evidentemente por la democracia uno de los bandos tiene más votos, más masa, le gana al otro y lo aplasta. Y el otro bando pues no puede hablar ni decir nada, ¿no? A final de cuentas. Entonces, la diosa Eris, ¿qué es lo que hace? Mete discordia, mete envidia, mete venganza, se separa la sociedad o incluso toda la humanidad en dos facciones opuestas que se pelean hasta la muerte, sin posibilidad de diálogo ni reconciliación. ¿Dónde vimos esto? Pues lo vimos el anterior siglo en la lucha de comunismo contra capitalismo. Si ustedes recuerdan, durante la Guerra Fría hubo dos bandos. Tenemos el bando de los capitalistas y el de los comunistas. ¿Sí? Dos opuestos enfrentados a muerte sin posibilidad de diálogo ni reconciliación. Entonces su influencia es muy desestabilizadora
Plutón es más directo y más agresivo en lo que quiere hacer. Eris es más inteligente, introduce el mal de manera tenue, poco a poco, pero una vez que el mal está implantado, se produce una guerra o una pelea sin cesar que ya no acaba, ¿sí? Entonces es todavía, yo la considero, pues que sí puede ser todavía más destructiva que Plutón, porque es más inteligente a la hora de introducir el mal. Plutón es más directo en lo que quiere y en lo que desea. Vamos a analizar ahora el descubrimiento del planeta Eris. Como había comentado anteriormente, el planeta Eris fue descubierto el 5 de enero del 2005. Y así como se puede levantar una carta astral en el momento que una persona nace, o también se puede levantar una carta astral en el momento que se funda un nuevo negocio, también se puede levantar una carta astral en el momento que se descubre un nuevo planeta del sistema solar. Entonces, bueno, aquí simplemente en el pizarrón lo que estoy mostrando son las configuraciones que existían en el cielo cuando se descubrió el planeta Eris el 5 de enero del 2005. De entrada tenemos que Eris fue descubierto en el signo de Aries. Aries es un signo sumamente belicoso, regido por Marte. Según la mitología, de hecho la diosa Eris era hermana de Marte, era hermana del dios Ares. Ares era el que provocaba las matanzas y las batallas, y la diosa Eris recogía gustosamente los cadáveres, como una ofrenda hacia ella. Tenemos que cuando Eris fue descubierto, el Sol se encontraba en el signo de Capricornio, Júpiter se encontraba en el signo de Libra, y también cuando el planeta Eris fue descubierto, Saturno se encontraba en Cáncer, en el signo de Cáncer. Eris fue descubierto con una configuración astrológica o con una geometría cósmica que se conoce como Gran Cruz. En este caso es una Gran Cruz cardinal porque los 4 planetas Eris, Sol, Júpiter y Saturno están en signos cardinales. ¿Cómo se forma esta configuración? Pues fíjense bien, Eris está en Aries haciéndole una oposición a Júpiter en Libra. Tenemos al Sol en Capricornio haciéndole una oposición a Saturno en Cáncer. Y a su vez tenemos a Eris haciéndole cuadratura al Sol, Eris haciéndole cuadratura a Saturno, Sol haciéndole cuadratura a Júpiter y Saturno haciéndole cuadratura a Júpiter. Evidentemente, como las cuadraturas y las oposiciones son todas en sí aspectos negativos, pues esta es una cruz cósmica muy agresiva y muy negativa, sobre todo teniendo en cuenta que fue la cruz con la que se descubrió la diosa Eris, ¿sí? Vamos a tratar de interpretarla, ¿sí? Vamos a usar solo la cruz como tal y los signos en los que están los planetas. De entrada, fíjense bien, el mayor enemigo de Eris en Aries es este Júpiter en Libra. ¿Por qué? Porque Eris le está haciendo una oposición a Júpiter. Entonces su principal enemigo o rival de la diosa Eris es Júpiter. Y aquí uno podría pensar por qué el mayor benéfico, el representante de la bondad, de lo bueno, de la hospitalidad, es enemigo de la diosa Eris. Pues hay que fijarnos un poquito en los signos. De entrada, la diosa Eris es la diosa de la discordia, de la envidia y de la venganza. Entonces, a la diosa Eris no le interesa que haya paz en el mundo, ella quiere que haya guerras. La diosa Eris quiere que haya guerras y que en esas guerras haya muchos cadáveres, para que ella pueda cosechar los cadáveres. Ahora, si ustedes se ponen a pensarlo, cuando 2 reinos o 2 estados están en conflicto, o tengo 2 reinos o 2 estados que están a punto de una guerra, normalmente la guerra se evita mediante diplomáticos, ¿sí? ¿Qué lo que hace? Pues hay hombres muy inteligentes, ¿sí?, que sirven como diplomáticos, que sirven como mediadores entre los presidentes y los reyes, y gracias a esos hombres que sirven como diplomáticos y mediadores, se pueden evitar las guerras. Este Júpiter en Libra, recuerden ustedes que Júpiter representa el intelecto y los estudios superiores. Júpiter en Libra me indica hombres listos, intelectuales y preparados que pueden servir como diplomáticos y mediadores. Estos hombres listos, intelectuales y preparados pueden evitar que haya guerra entre países o entre naciones.
¿Por qué? Porque pueden servir como consejeros a los reyes, a los presidentes, a los gobernantes, para que no se peleen entre ellos y se inicie la pelea. Entonces, evidentemente, Eris, que lo que quiere es matanza, guerra y cadáveres, pues odia y detesta a estos hombres. Estos hombres inteligentes y preparados, que pueden funcionar como diplomáticos, ella los detesta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son su principal freno para evitar que se inicie una guerra o una matanza. De entrada ahí lo podemos ver. Júpiter en Libra son diplomáticos. Diplomáticos de alto nivel y con muy buena preparación académica. Eso es Júpiter en Libra. Veamos ahora la otra oposición que tenemos. Sol en Capricornio a Saturno en Cáncer. Sol en Capricornio representaría a las autoridades en este caso. ¿Sí? Capricornio yo pienso que se ve todavía más acentuado porque Capricornio sería la 10ª casa. Entonces Sol en Capricornio representa en general al gobierno, las autoridades, los gobernantes. Saturno en Cáncer. Saturno está muy relacionado con la tradición, con lo antiguo, con lo que lleva cientos o miles de años llevándose a cabo, sin cambio. Eso es Saturno. Saturno en Cáncer entonces representaría la familia tradicional y los valores tradicionales. Fíjense bien, el Sol, que es el gobierno y los gobernantes, están en oposición a la familia tradicional y a los valores tradicionales. Y si ustedes se fijan bien y ven las noticias, durante los últimos 20 años hemos visto una embestida, ¿sí? Por no decir otra palabra, del gobierno o de los gobiernos en contra de la familia y los valores tradicionales. Cada vez vemos cómo más y más nuestros gobiernos pues apoyan ideologías como el feminismo, el LGBT, ¿sí? Y todo este tipo de ideologías que son contrarias a la familia tradicional. Entonces este Sol en oposición a Saturno en Cáncer representando la familia y los valores tradicionales, pues representa lo que hemos visto los últimos 20 años. ¿Sí? El gobierno cargando en contra de la tradición familiar que ha durado durante miles de años. Ahora, aquí hay que tener algo claro, y es que Saturno en Cáncer está debilitado. Saturno en Cáncer no funciona bien. ¿Y qué quiere decir eso? Que si bien a algunas personas les puede molestar lo que está sucediendo con la familia tradicional hoy en día, también es cierto que la familia tradicional ya no sirve más. ¿Por qué? Porque si tuviéramos aquí una luna en Cáncer, ¿sí? O un Júpiter en Cáncer, nos estaría diciendo que todavía vale la pena guardar las estructuras tradicionales, tal como fueron durante miles de años. Pero el hecho de que Saturno está en caída, nos está dando a entender que tal vez esos gobiernos tienen algo de razón en lo que hacen, tal vez. ¿Sí? Eso ya lo dejo a criterio de cada quien, y bueno, ya es, cada quien lo puede analizar como quiera. ¿Sí? Ahora, fíjense bien, nuestra diosa, de entrada ya vimos, odia a los diplomáticos e intelectuales que pueden evitar las guerras y las matanzas. También Júpiter en Libra podrían ser incluso sacerdotes y religiosos, Esta oposición de Eris con Júpiter podría indicar la persecución y la matanza de sacerdotes y religiosos que busquen la paz en el mundo. Fíjense bien, nuestra amiga Eris también odia al gobierno y la autoridad. Cualquier forma de gobierno o de autoridad la odia y la detesta. Y también nuestra amiga Eris detesta y odia a la familia tradicional y los valores tradicionales. Entonces, pues nada le gusta a nuestra amiga, ¿no? Nuestra amiga es muy exigente y nada le gusta. Y también otra cosa que ustedes pueden darse cuenta aquí es que Sol y Júpiter están en cuadratura. ¿Qué quiere decir eso? Que sí existen hombres inteligentes, prudentes y con la preparación que pueden evitar guerras, que pueden servir como diplomáticos, como mediadores, pero los gobiernos y los gobernantes no les dan el lugar a esos hombres. Los tienen relegados. Entonces, evidentemente, es una carta muy conflictiva, porque se mete con el gobierno, se mete con todo aquello que representa Júpiter, sobre todo los que pueden servir como mediadores para evitar guerras, y también se mete con la familia tradicional y los valores tradicionales. Es peligrosa. Pero bueno, este es el aspecto tenso. Pero cuando se descubrió el planeta Eris, también se descubrió con unos trígonos y unos sextiles, que es lo que ahora les voy a mostrar, para que vean que no todo es
necesariamente malo en este nuevo planeta descubierto en el 2005. Vamos a seguir. Hace un rato vimos la cruz cardinal con la que fue descubierto el planeta Eris, pero el planeta Eris también fue descubierto con aspectos armónicos. Cuando el planeta Eris fue descubierto, Pluto, el planeta Plutón, Mercurio y Venus estaban en conjunción en el signo de Sagitario. O sea, los tres planetas estaban en conjunción en Sagitario. Y estos tres planetas en conjunción estaban formando los tres al mismo tiempo un trígono a Eris. Entonces, Eris estaba en Aries, Plutón, Mercurio y Venus en Sagitario, y formando un trígono a los tres al mismo tiempo. Fíjense algo interesante, y es que Eris fue descubierto en el 2005. Facebook fue fundado en el año 2004 y YouTube fue fundado en el año 2005. Si ustedes se ponen a analizarlo, hoy en día tenemos las redes sociales. De la misma manera que nuestros abuelos tuvieron el radio, ¿no? Y ya nuestros papás tuvieron la tele, ¿no? Nosotros hoy en día tenemos redes sociales. Y las redes sociales empezaron aproximadamente por el 2003, 2004, 2005, que fue cuando se descubrió Eris. Las redes sociales, como son un instrumento de comunicación o un medio de comunicación, tenemos que las redes sociales están regidas por Mercurio. Pero en este caso es un Mercurio en trígono a Eris. Entonces, algo que se puede decir que tal vez es bueno entre comillas, es que Eris está muy relacionado con la comunicación en las redes sociales. Fíjense bien, tenemos a Pluto, a Mercurio y a Venus. También podemos deducir que Eris tiene tres planetas amigos con los que se lleva bien. Uno es Plutón, se lleva bien con Plutón, otro es Mercurio, otro es Venus. También podemos deducir que como Eris fue descubierta en trígono con Mercurio, es una diosa sumamente inteligente y tiene una inteligencia superior, ¿sí? Porque ni siquiera Urano, que se le considera un planeta intelectual, se descubrió con un trígono a Mercurio o un sextil a Mercurio, ni siquiera Urano. Entonces es una diosa inteligente por el trígono a Mercurio, se lleva bien con el dios Plutón, y evidentemente, como representa lo femenino y la feminidad, también se lleva bien con la diosa Venus. Ahora, ¿yo qué opino? Yo opino que las redes sociales, como Facebook, YouTube, Instagram, todas ellas tienen influencia de Eris. Y alguien me podría decir, ¿por qué las redes sociales tienen influencia de Eris? Porque si ustedes se ponen a pensarlo, es gracias a las redes sociales que se distribuye la discordia entre la sociedad. ¿Qué es lo que yo hago? Yo tengo dinero, yo hago un buen viaje, y si yo tengo dinero, coches de lujo, hago un viaje, no sé, a Tailandia, me tomo fotos, subo mis fotos y mis videos a las redes sociales de mis autos de lujo, de mis viajes, y toda la gente ve en mi Instagram, en mi Facebook, todos esos coches de lujo que tengo, todos esos lugares que he visitado. ¿Y qué es lo que provoco en la gente? Envidia y discordia. Todos van a decir, míralo, viajó a Tailandia, tiene un auto de lujo, todo el mundo envidiándome. Ahora, si ustedes se ponen también a pensarlo, las redes sociales hoy en día, como Facebook, Instagram, TikTok, también son usadas como instrumento, ¿sí? Como instrumento de propaganda política. De hecho, los líderes populistas como Donald Trump y López Obrador usan las redes sociales. Entonces, ¿para qué sirven las redes sociales? Pues para propagar la discordia y la venganza dentro de la sociedad, ¿sí? Yo soy un líder populista, voy a publicar discordia y venganza y voy a llenar a la sociedad de discordia y venganza para tener seguidores y más poder. Yo soy millonario, tengo la novia más bonita del mundo, tengo el coche más bonito del mundo, no sé, pruebo los mejores vinos del mundo, voy a subir fotos y videos de todo lo que hago para que todo el mundo me tenga envidia. Entonces es discordia, envidia, venganza y caos. Entonces sí tiene sentido que las redes sociales estén regidas por la diosa Eris. Y de hecho la diosa Eris fue descubierta con Eris, trígono a Mercurio, y Venus y Pluto también hay en conjunción. Lo cual concuerda mucho. En el signo de Sagitario, pues Sagitario está muy relacionado con las ideas y con la filosofía. Si ustedes se ponen a pensarlo, en las redes sociales se transmiten ideas, filosofía, ¿sí? Claro que en este caso, pues se le añade el toque de la discordia.
porque allá está la diosa Eris. Por último, antes de acabar este video, cuando el planeta Neptuno fue descubierto en 1846, Neptuno estaba en una conjunción con Saturno y con Eris. Entonces, por increíble que parezca, Neptuno y Eris están íntimamente relacionados. Y alguien podría decir, ¿por qué Neptuno y Eris están relacionados? Bueno, al menos en la cuestión histórica, Neptuno está relacionado con el comunismo. Ahora, si ustedes se ponen a pensar lo que es lo que hace el comunismo separa a la sociedad en dos bandos enemigos. Por un lado tenemos los proletariados, que son los desposeídos, y por otro lado tenemos a los burgueses, que son los dueños de los medios de producción. Entonces, ¿qué es lo que hace Eris? Como habíamos dicho, lo que hace Eris es separar a la sociedad en dos bandos irreconciliables que se pelean hasta la muerte, porque no hay posibilidad de diálogo. Y si ustedes se fijan bien en lo que fue en su momento el comunismo, pues era eso, ¿no? Los proletarios contra los burgueses. Neptuno está relacionado con el comunismo, y es natural que cuando Neptuno fue descubierto, pues estaba en conjunción con Eris, porque Neptuno está relacionado con el sistema político del comunismo, el cual a final de cuentas pues es la separación de la sociedad en dos bandos. Pues como les venía comentando, el planeta no es un juego, de la misma manera que Saturno no es un juego, ni Marte es un juego, aunque hoy en día la astrología psicológica quiere hacernos creer que los maléficos son incluso buenos, no es así. Es un planeta peligroso. Tal vez lo único bueno de Eris es que su influencia se refleja más en astrología mundial. Es más difícil que se refleje en una carta individual. Se refleja más que nada en astrología mundial, en sucesos y eventos mundiales, tal vez en una guerra, ¿no? Se puede analizar una guerra y probablemente hay una cuadratura u una oposición de Eris con Marte. Eso es lo único pues que se puede decir que es bueno. Está más enfocado en cosas mundanas, está más enfocado en cosas mundiales y no en nuestra vida personal. Fuera de eso, pues me dio mucho gusto a los que escucharon esta plática completa. Les doy las gracias, me pueden seguir en mis redes sociales para rematar. Me pueden seguir en mis redes sociales para generar más discordia, por supuesto. Eso es lo que queremos, generar discordia en las redes sociales, porque para eso son las redes sociales, para generar discordia. Y bueno, fue un gusto estar con ustedes. Soy el astrólogo Diego Mendoza Morales.